Trump e Obama e chi in proporzione ha espulso o espellerà più clandestini messicani. Però a questo punto la questione è di che cosa dobbiamo parlare? Di migranti che sono forzati a muoversi, quindi di migrazioni forzate rispetto a migrazioni volontarie, problemi di persone che in un certo senso sono fuori posto, cioè questa espressione inglese displaced, cioè sono messi fuori del loro posto, e tra l'altro questa idea dei displaced vale soltanto per coloro che si muovono fuori dai loro stati o vale anche per chi è spostato all'interno dei loro stati? E soprattutto tutto questo, come insistono nel libro, che valore ha in un posto come può essere quello centrale di questa diaspora araba, sia nell'Africa settentrionale sia nel Medio Oriente, in cui in realtà lo Stato è stata una sovrapposizione seguita a una fase coloniale, ma che ha creato divisioni che non corrispondevano a niente nella storia della popolazione locale. Quindi a questo punto c'è anche proprio un rapporto tra la mobilità e lo Stato che non è per forza una costruzione storica come noi siamo abituati a pensare nella parte dell'Europa occidentale, lo Stato-nazione che si è creata attraverso un lungo percorso che è stato voluto e così via. E allora tra l'altro a questo punto abbiamo un luogo di partenza degli stati in qualche maniera forzosamente creati e quindi possono non corrispondere comunque alla visione delle persone che parlano. Abbiamo degli stati d'arrivo in Europa, ma non solo, perché in realtà, come dimostra questo libro, una grossa parte di questa mobilità non arriva così lontano, è mobilità già nel luogo interno, cioè diciamo, già nell'ambito, quello per esempio medio orientale, come giustamente sottolineano in più di un intervento, il posto più massicciamente coinvolto è la Turchia ed Istanbul, quindi abbiamo una situazione in cui è un'altra parte di questi stati artificialmente creati, anche se nel caso turco abbiamo un'origine storica differente, insomma, rispetto a quella di altri stati, è un altro, diciamo, un luogo che viene impattato, come diceva prima Aldo, da questi movimenti. E tra l'altro a questo punto c'è anche una caratterizzazione che è interessante. Dalla lettura dei vari saggi, ad esempio, è evidente che comunque quelli che si spostano verso le città. Quindi una sorta di migrazione comunque urbana. Scappano ma cercano rifugio nelle città. Che cosa succede di queste città in questo impatto? Io adesso in realtà non volevo stare a raccontarvi le mie impressioni di lettore, di cui giustamente probabilmente ve ne importa assai poco. Pensavo soprattutto di fare una serie di domande. Allora, la prima domanda è quella basilare. In quale lingua parliamo? Che preferisce spagnolo, inglese, no, italiano? Io pensavo parlare un po' l'italiano prima, sì, ma dopo cambio all'inglese, ma chi era italiana parlare l'italiano. D'accordo. Farò un po' di italiano e inglese, si può essere, no? Sì. Non so. Non lo so, o se preferiscono lo spagnolo, perché per gli italiani è molto comprensibile. Sì, è più facile italiano e eventualmente spagnolo. Cioè spagnolo, castigliano, pardon. Ok. Perché lei insegna all'università una catalana. Sì. No, appunto si era discusso. Allora, in realtà la prima domanda era come vi è venuta l'idea? Perché mi sembra questo interessante, cioè vi è venuta perché avete avuto l'impatto di quello che succedeva, cioè, oppure era una ricerca commissionata? Come è nato proprio la genesi? Ok, grazie tante. Bueno, questo è il libro, non abbiamo altre copie perché è molto costoso, è un libro per queste delle biblioteche inglesi, accademici, che costano 70 euro, non so quanto soldi, non ho altre copie qua. E niente, la storia di questo libro è nata nel 2014. Io in questo momento ero a Marburg in Germania. C'era un network, una rete sulla riconfigurazione nel mondo arabo, soprattutto dopo la primavera araba, per dire veloce, no? Un po' di quello contesto. In questo contesto ho fatto un visiting fellowship e ho visto che in questo c'erano tante persone che lavoravano sulla
la trasformazione di questo post-2011, post 2011, ma non c'era la categoria di mobilità in questa cartografia. Bueno, adesso parlo in spagnolo. Yo pensaba farlo en inglés, ma lo facciamo en español. En este momento, entonces me he preguntado que cómo podríamos ver, la pregunta sería cómo podríamos ver el cambio post-2011, pero a través de las categorías que tenían que ver con el tema de la movilidad, el refugio, las migraciones, y aquí, de una manera muy interesante, se abría un amplio debate. Intentaré hablar despacio también, un amplio debate que decían, por unas personas, o sea, estábamos en un escenario muy novedoso post-2011 que había surgido de una manera muy sorprendente, tanto para los estudiosos del mundo árabe como las personas que trabajaban en el mundo árabe, etc. Todo el mundo le había cogido, como se dice en español, de sopetón, de sorpresa, todas estas transformaciones. Entonces era ver hasta qué punto estos cambios también se veían en el tema de las migraciones y las movilidades. Entonces aquí empezaba a haber toda una serie de debates que me parecían muy interesantes. Habían unos autores que decían, bueno, sí, claro que han pasado muchas cosas aquí de transformaciones, pero el patrón migratorio al que estábamos acostumbrados en el Mediterráneo seguía siendo muy parecido. Por ejemplo, si pensábamos en una migración que era muy conocida hasta el momento, ¿no?, de cómo funcionaban las migraciones marroquíes, si queréis, en el sur de Europa, ya que estamos aquí, en Italia y en España, que eran estas migraciones descendientes de este modelo que había estado primero en esta migración del hombre solo y que era el que había dominado en la migración francesa, y que pasaban a otro tipo de migraciones después aquí, que era la migración de las familias, o que empezaban a venir a mujeres solas, migraciones autónomas, etc. O sea que había todo este formato de una manera de entender las migraciones. Entonces la pregunta aquí sería, yo creo que es una pregunta que hasta que no se cierra incluso aquí, y no se cierra tampoco en el libro, diciendo, bueno, ha cambiado el patrón migratorio, o hay realmente situaciones de emergencia que debemos añadir a este tema migratorio al que estamos acostumbrados. O sea que muchos autores decían que no había habido este cambio. En cambio, otros autores dicen, bueno, yo creo que aquí Chiara seguramente nos va a hablar más, ¿no? Chiara Denaro, a partir de su trabajo en la tesis doctoral, dicen, bueno, sí que hay formas, por ejemplo, que podemos ver de movilización política, de formas de resistencia también, como se hablaba antes, que sí son novedosas a las que entendíamos antes, ¿no? Entonces, cómo hay unos movimientos, y hay toda una serie de ejemplos que dan varios autores, de protesta, de micro-resistencia, de pequeñas movilizaciones que sí que tienen un contenido muy diferente a los contenidos de las migraciones que estábamos hablando después. Por ejemplo, este podría ser uno de los temas. Entonces, a partir de este tipo de preguntas, empezamos en Alemania, en Germania, en el 2014 de Chamber, a pensar, bueno, en que se necesitaba debatir más a fondo este tipo de hipótesis, y que se tenía que buscar personas, yo siempre es algo que tenía en mente, personas que realmente conociesen la región. O sea que yo creo que también es un ingrediente fuerte del libro, que no son el típico estudiante, doctorando, etcétera, que de repente aterriza en un campo que no conoce el contexto árabe, no conoce el contexto sirio, etcétera, o el contexto griego, sino que ya tiene un background genealógico, histórico, para entender las movilidades allí, que no aterriza con la novedad más como tipo mediático, como se hace a lo mejor hoy en día cuando se piensan en el Mediterráneo y en los naufragios en el Mediterráneo, etcétera, que son gente que son personas, para lo bueno y para lo malo, que rompen de nuevo en el estudio y la analizan, pero
siempre con esta idea de como que no hay una historia de esas migraciones, como no hay un contexto de la Europa fortaleza, ¿no? Como que no hay un contexto a lo mejor de lo que han sido las migraciones aquí a partir de los años 80, etc. O no conocen el contexto de esas sociedades, de lo que era, por ejemplo, pues la sociedad siria pre-2011, pre-bélica también. Entonces, todo esto fue un poco lo que me motivó a organizar un seminario internacional en 2014 en Estambul, y que Chiara también participó tanto en la organización como ponente. Entonces aquí pudimos elegir toda una serie de temas que nos ayudaban a completar este rompecabezas de preguntas, ¿no? Entonces, que toca el tema de la ciudad, el tema de los derechos, el tema de los derechos a tener derechos, el tema de la mezcla de categorías, el tema del género, el tema de la situación de las mujeres en los campos en Jordania, de las mujeres refugiadas de Siria. También había el tema, claro, que va a hablar Chiara sobre el tema de las rutas, la diversificación de rutas del Mediterráneo. Había el tema también de los palestinos, de cómo esas zonas, esa región del Mediterráneo oriental ya tenía una experiencia de lo que es el desplazamiento, lo que es el refugio, etcétera, en esa zona. Es novedoso, hay cosas novedosas, pero ya son países y sociedades que están acostumbrados, claro, desde la acogida o el problema con la acogida que han tenido los palestinos en toda la región, ya se habían visto expuestos a todos estos problemas, como si podemos, el tema de los campos de refugiados, sabemos desde que era un tema antiguo también, ¿no? Desde todo lo que supuso lo de Sharra y Shatila, por ejemplo, en Beirut, etc. O sea, que no son temas novedosos ahora por una parte, pero que son temas que todas estas sociedades ya lo han experimentado. Entonces, bueno, dicho de una manera así un poco por encima, todos estos puntos nos hacían ver la necesidad de, entre todos, hablar sobre este debate y montar esta conferencia que luego ha dado, poco a poco, ha ido evolucionando y dando lugar a este libro. Grazie.